Continuando con la explicación, ahora hablaremos sobre lo que es la desviación media. Primeramente hay que tener en claro lo que es la definición respecto a la media. Para entender más sobre la desviación respecto a la media, debemos tener en cuenta que es la diferencia en valor absoluto entre cada valor de la variable y la media aritmética. Ahora procederemos a lo que es el planteamiento del ejercicio para poder sacar la media aritmética y luego su desviación media. Una vez planteado el problema, procederemos a lo que es resolver. Recordemos que para sacar la media, primero es sumar todos los valores y dividirlo para el número de términos. Es decir que esto se sumaría sobre el número de términos, que sería 6. Sería la suma 107 dividido para 6 y esta sería la media aritmética de estos valores. Ahora procederemos a lo que es sacar la desviación media. Teniendo el valor de la variable menos el valor de la media aritmética en valor absoluto, recordemos que el valor absoluto es quitarle el signo menos y dejarlo en positivo. Por lo tanto lo haremos con los dos. Y quedaría 0,83, 0,17, 1,17 y 1,83. Ahora procederemos a lo que es la desviación media. Viendo los datos obtenidos de las desviaciones respecto de la media, procederemos a lo que es sacar el promedio. La fórmula es sumar todas las desviaciones. Por ejemplo, en esta edad estuvo desviada 0,83 años, 0,17 años, 0,83 años, etc. Ahora, para sacar el promedio, se debe de sumar todo esto y divididos para el número de valores obtenidos. Teniendo todos los valores así, para sumarlos y luego dividirlos por el número de datos, procederemos a la suma, que sale 5,66 dividido entre el número de datos es igual a 0,94. Este aquí sería el promedio, el valor del promedio de la desviación media. Ahora, para sacar lo que es la variancia y la desviación media, hay una fórmula que es para la varianza, que es sigma al cuadrado. Es la suma de la variable menos la media al cuadrado sobre el número de datos. Ahora procederemos a lo que es restar esto para esto y luego al cuadrado. Teniendo todo resuelto y elevado al cuadrado, se procede a lo que es la suma de estos valores dividido para 6. Esto sería 676 dividido para el 6, que es el número de datos que hay aquí. Esto de aquí es igual a 1,12, que vendría a ser la varianza. Ahora, simplemente para sacar lo que es la desviación estándar, es básicamente sigma, ya no sería el cuadrado, y sería la raíz de lo que es esto. La raíz de la varianza vendría a ser lo que es la desviación estándar,
sería 1,05. Y a continuación mi compañera le dará una breve explicación de lo que son las medidas de dispersión para datos agrupados. Un cordial saludo, ingeniero Salvatierra. Mis compañeros ya hablaron sobre los datos agrupados. Ahora en ese instante voy a comenzar con mi intervención. Por lo tanto, el tema que voy a explicar se denomina medidas de tendencia central para datos agrupados, que señalan el valor alrededor del cual están los datos de una distribución. La más conocida es el promedio o media aritmética, que consiste en sumar todos los valores y dividir el resultado entre el número total de datos. Ahora, sin embargo, si la distribución consta de un gran número de valores y no se presentan de un modo ordenado, no resulta fácil realizar estos cálculos. Es por ello que se agrupan en clases o categorías, como podemos apreciar aquí: media aritmética, mediana y moda. Ahora vamos a comenzar con la media aritmética, la cual es la más utilizada para caracterizar datos cuantitativos, es decir, valores numéricos. Aunque es bastante sensible a los valores extremos de la distribución, se la calcula mediante la siguiente fórmula que podemos apreciar aquí, en donde X significa promedio o media aritmética, F frecuencia de la clase, M la marca de la clase, G número de clase y por último N total de los datos. Tenemos aquí el primer ejemplo. La siguiente tabla de frecuencias muestra el número de 81 encuestados sobre 6 preguntas. Acá tenemos en cambio la tabla, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá tenemos las preguntas 15, 13, 8, 19, 21 y 5. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el proceso? El paso número 1, realizar la sumatoria del producto resultante de las clases por su frecuencia absoluta. Para efectos del cálculo, la media deberíamos sumar 15 veces el valor 1, 13 veces el valor 2, 8 veces el valor 3, hasta llegar hasta la última clase. En paso 2, en cambio, tenemos dividir la sumatoria sobre el número total de datos. Entonces, como resultado, en promedio de los encuestados contestaron aproximadamente 3. El valor exacto vendría a ser como un 3.41 de preguntas buenas. Ahora vamos a hablar sobre la moda. En los datos agrupados se busca la clase o categoría que contiene la mayoría de las observaciones. Esta es la clase modal. Puede que una distribución tenga 2 o más modas, en cuyo caso se la denomina bimodal o multimodal. Ahora, también se puede calcular la moda de datos agrupados con esta fórmula que pueden apreciar aquí, lo cual significa leer el límite inferior de la clase donde se encuentra la moda. Tenemos ahora el icono de aquí, que significa resta entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase que la procede. Tenemos el icono de acá, que significa, en cambio, resta entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase que le sigue. Y por último, la C, que significa, en cambio, el ancho de intervalo que existe en la moda. Ahora tenemos un ejemplo que nos dice aquí: un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 50 niños de su consulta en el momento de andar por primera vez. Acá tenemos nuestra tabla: 9 meses, un niño; 10 meses, 4 niños; 11 meses, 9 niños; 12 meses, 16 niños; 13 meses, 11 niños; 14 meses, 8 niños y 15 meses, un niño. ¿Cómo es la solución? Pues para calcular la moda lo que tenemos que hacer es mirar ya la columna de niños y la frecuencia absoluta mayor de que le corresponde a la edad de 12 meses. Así la moda, representada por la de Milá-Beaumont, en este caso vendría a ser 12. Ahora vamos a hablar sobre la mediana. Para calcular la mediana es muy importante siempre hallar el intervalo que contiene la observación n sobre 2 e interpolar para determinar el valor numérico de dicha observación. Tenemos aquí esta fórmula. Ahora, ¿qué significa en todos los dígitos que se encuentran aquí? Pues primero comenzamos por C. C, en cambio, significa el ancho del intervalo al que pertenece la mediana. Tenemos ahora BM. BM, en cambio, significa la frontera inferior del dicho intervalo. Tenemos ahora a FM. FM, en cambio, es el número de observaciones que contiene el intervalo. N sobre 2, que vendría a ser el total de datos divididos entre 2. Y por último, FBM, que en cambio significa la cantidad de observaciones que hay en el intervalo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre el primer ejemplo. Para hallar la mediana de las siguientes series de números, que vendrían a ser los que se encuentran aquí: 3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2, 8. En primer lugar ordenamos de menor a mayor. Entonces comenzamos: 2, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 9. Ahora, como la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central de la misma. Es por eso que ponemos aquí mediana 5 y tenemos acá 3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2, 8 y 6.
Ahora ordenamos de menor a mayor. Tenemos aquí 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 8 y 9. Ahora, como la serie tiene un número par de puntuaciones, la mediana es la media entre las dos puntuaciones centrales. Es por eso que tenemos aquí mediana, 5 más 5 dividido para 2, nos sale 5. Y terminamos completando acá mediana, 10 más 10 dividido para 2 sale 10, teniendo como resultado este 10 vendría a ser nuestra mediana del ejercicio planteado. Gracias.